Muchas gracias, Carol, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a En torno al dinero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿hay alguna idea de más o menos cuánto podría empezar a declinar esta ola de la Omicron? Eduardo, apenas estamos viendo el inicio, El inicio. inicio estrepitoso de casos. Digo, el primer caso de COVID-19 por Omicron se detectó en México a inicios de diciembre. Tuvimos prácticamente un mes en lo que realmente vimos desarrollarse la propagación de Omicron para ver los niveles que estamos viendo ahorita, donde estamos teniendo un aumento tan dramático de casos. Digo, ayer ya eran 25,000 casos confirmados, antier 20,000, el día anterior 15,000. Este aumento tan rápido de casos no lo habíamos visto en ninguna de las olas, incluso ya vamos a sobrepasar el máximo de casos que habíamos tenido, que fue en agosto durante la ola de Delta. Incluso en invierno pasado no habíamos llegado a estas cifras. La buena noticia es que posiblemente veamos un decremento igual de rápido, no sabemos cuándo, pero se estima, viendo lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo en Sudáfrica, que fue el primer país en, bueno, detectar y en tener ola por Omicron, que son olas cortas, muy, muy altas, casi parecen picos más que olas, muy, muy altas y también muy cortas, pero eso no necesariamente sucederá en todos lados, depende de muchas características, no es nada más una característica intrínseca biológica del virus, depende de nosotros y de las medidas de los países, ¿no? Vemos en Europa cómo empezaron los casos a inicios de diciembre a subir y entonces se tomaron ciertas medidas. Alemania implementó ciertas medidas, Gran Bretaña ciertas otras, etcétera. Claro, sin tratar de hacer una disrupción y hacer estos encierros como los teníamos a inicios de la pandemia, porque ya Sí. tenemos más herramientas que en esa época, pero sí ciertas restricciones para lograr este bajón antes. Posiblemente 3, 4 semanas veremos esta ola enorme, este pico enorme. Demuestra el comportamiento que hemos bajado un poco la guardia, hemos flexibilizado los cuidados que deberíamos de tener ante cualquier tipo de variante del virus. Por supuesto, y más con una variante como Omicron. Omicron es una variante sumamente contagiosa. Un infectólogo el otro día estaba haciendo el comparativo entre el sarampión, que es el virus más contagioso conocido por el ser humano, y bueno, parece que Omicron es todavía más contagioso que el ¿No? sarampión. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahora que reforzar todas estas medidas que ya conocíamos, que conocemos y que también hemos dejado de hacer un poco en los meses de octubre, noviembre, que los casos venían a la baja. Bueno, pues muchos ya nos acostumbramos como a convivir un poco con el Sí. virus, ¿no? Pero ahora creo que debemos de tomarnos en serio estas 2 próximas semanas, guardarnos si puedes, hacer juntas por Zoom y no presenciales, los que puedan quedarse en casa. Si no tienes que salir, no salgas. Tenemos que romper esta cadena de contagios, porque si no vamos a posiblemente ver lo que otros países están viendo, de una disrupción. Ahora sí que no por escasez, como al principio de equipo de personal, Sí. equipo de protección personal, ni escasez de camas como en un inicio o escasez de ventiladores. Ahora posiblemente veamos una escasez de personal que pueda seguir teniendo a la economía en funciones, como por ejemplo vimos en Estados Unidos los cierres de vuelos por falta de personal, o los cierres de colegios por falta de personal, o la disrupción en la economía, o también en los hospitales, muchas personas, muchos médicos, enfermeras y trabajadores de la Sí, salud que pudieran estar enfermos, y entonces cómo puede operar un hospital si claro. no tiene a su personal completo. Entonces, Sí, eso posiblemente eso veremos. sucedió con las líneas aéreas en Norteamérica. Muchos vuelos tuvieron que ser suspendidos porque no había quien los operara, ¿no? Así es, Eduardo, y lo que pasa es de que son muchos contagios al mismo tiempo. Entonces, digo, yo pongo entre comillas esto de leve, porque sí, digo, realmente Omicron está causando una enfermedad más leve, está teniendo menos hospitalizados en proporción que otras olas, pero eso no quiere decir que a todos les vaya así de leve, eso no quiere decir que este COVID no deje secuelas, eso no Claro. quiere decir que debamos de enfermarnos, por supuesto que no, debemos de seguir previniendo y debemos de seguir
atentos con esto, hacernos las pruebas, estar aislados, usar un mejor cubrebocas, el cubrebocas de tela, ahora evitarlo y dejarlo en el cajón y utilizar un KN95 o doble cubrebocas, uno de tela sobre uno de los quirúrgicos, doble cubrebocas. Doble cubrebocas sería el eh, ¿Qué ha hecho mal la autoridad como política pública? ¿Qué ha sucedido? Me da la impresión de que tenemos tiempo para reaccionar y empezamos a hacerlo cuando ya están las cosas encima. Así es, Eduardo. Y mira, Omicron nos dio chance, porque el mundo Sí, reaccionó suficientemente rápido. Realmente se sonó una alarma con Omicron de ojo con esta variante y es culpable hasta no demostrarse lo contrario y prepárense. Y entonces sí tuvimos tiempo para hacer muchas cosas. Por ejemplo, apresurarnos a vacunar a los profesores. Si se tenía la intención de entrar a clases presenciales, ¿por qué no les pusimos el refuerzo desde inicios de diciembre, antes? No se ha vacunado a los menores de edad y vemos que hay un aumento en hospitalizaciones pediátricas en prácticamente todo el mundo debido a Omicron y seguimos sin vacunar a los menores. No hemos puesto terceras dosis cuando desde un inicio se nos dijo que Omicron requería una tercera dosis para tener la misma protección que Delta con 2 dosis, ¿no? Minimizar la pandemia no nos ha servido de nada, ya vamos a cumplir justamente hoy posiblemente más de 300,000 muertes por COVID-19 en México, somos el 4º lugar mundial en muertes y lo único que hubiera sido ideal es prepararnos no nada más con vacunas, también con pruebas. La disponibilidad de pruebas es esencial en este momento y vemos las largas colas, gente que a las 6 de la mañana está en los kioscos, se reparten solo 50 fichas cuando son largas colas y si no hacemos pruebas, no podemos saber cómo está avanzando esta enfermedad. Si no hay pruebas, no podemos aislarnos. Y si no nos aislamos, no podemos cortar esta cadena de contagios. Entonces hubiera sido ideal tener una cobertura mayor de pruebas a toda la población, como por ejemplo Gran Bretaña lo está haciendo. Gran Bretaña ha estado dando pruebas de una manera, bueno, pues gratuita y amplia, porque sabe que esa es una de las medidas y de una de las estrategias más importantes. Y por supuesto, el cambio de semáforo. nos explicaban que, sí, el cambio de semáforo, te vamos para allá, nos explicaban que en Estados Unidos ya se acabaron las pruebas en las farmacias, ya no hay forma de comprar porque no existe, ya no hay inexistencia de cómo ha ido la población a buscar pruebas y ejercerlas para conocer si están contagiados. Eso mismo puede suceder en México, ¿no? Claro. Estados Unidos tuvo una falla importante en la disponibilidad de pruebas, especialmente para una ola como Omicron. Están ellos reportando casi 1 millón de casos al día. Es enorme y tenemos que pensar que esto seguramente está subregistrado. En México son 25,000 casos ayer, no se compara la magnitud, pero definitivamente para México es un número enorme. Entonces, pues sí, veíamos que Omicron iba a ser estas olas rápidas, altas, y bueno, la idea era no minimizarlo y más bien hacer una estrategia preparándonos a toda la sociedad para enfrentarlo, tanto a nivel personal, hablando con los mexicanos, explicando de qué viene para que todos nos podamos cuidar mejor y pues dando estas pruebas, dando estas vacunas, preparándonos para enfrentar esta ola que además es concomitante con otras enfermedades respiratorias como la influenza, como el virus respiratorio sincicial o las demás gripas. Entonces también hacer una aclaración de la importancia de la ventilación en este momento para reducir la transmisión de cualquier virus de propagación aérea. Carol, ¿algún día conoceremos en México la cifra aproximada real de enfermos y de fallecimientos? Eduardo, tocas un tema muy importante porque además hemos hablado mucho de que ahora estamos en pandemia, pero eventualmente estaremos en una endemia, estaremos ya en una circulación controlada del virus. Y en ese momento, en la endemia, muchos expertos proponen que ya no contaremos casos, sino más bien contaremos pues hospitalizaciones y muertes por COVID eventualmente, ¿no? La forma es ir en reversa. Lo que podemos saber hoy son el exceso de mortalidad, porque el exceso de mortalidad pues es gente que falta y esta gente que falta, estos certificados de función existen. Y entonces yéndonos para atrás, sabiendo cuál es la letalidad de un virus como COVID-19, que es aproximadamente de 1.7%, o sea, de cada 100 enfermos, 1.7
fallecen, ¿sí? Eso es más o menos la letalidad de COVID-19. Sí. Teniendo el exceso de mortalidad, pues nos podemos ir hacia atrás para encontrar cuál era realmente el total de casos. Algunos expertos estiman que el 90% de la población de México ya ha tenido contacto con el COVID. No, porque ese es un pendiente histórico, ¿no? El que nos digan la verdad de cuántos mexicanos fallecieron por esto. Y fíjate, cuando los actuarios decían que habría que multiplicar, o los matemáticos, que 2.5% de la UNAM por 2.5%, bueno, pues ya estamos arriba de los 700,000. Así es, así es. Tenemos en México un exceso de mortalidad impresionante porque tenemos un subregistro, pero también eso es consecuencia de la falta de pruebas. La falta de pruebas hace que estemos pues navegando muy a ciegas esta pandemia sin saber realmente quién tiene COVID, quién tiene que aislarse, eso a nivel personal, pero a nivel epidemiológico y a nivel sistema de salud, pues se pierde la visibilidad de realmente cómo se está manejando esto. Recomendaciones a la población, Carol, de tu parte. Pues muy importante mejorar la calidad del cubrebocas en las próximas semanas, súper importante. Ya no es suficiente un cubrebocas de tela, ya no es suficiente solamente el quirúrgico. Debes de usar doble cubrebocas o bien uno de alta eficiencia, un KN95, N95 o similares, porque este virus es sumamente contagioso y con menos exposición, con menos dosis, puede crear la infección. Entonces, con menos dosis viral ya provoca la enfermedad, entonces debes de bajar la exposición al máximo. Eso por el lado del cubrebocas. Ventilar, estar en espacios abiertos, evitar los espacios conglomerados. No es momento de irse a meter a lugares que cerrados, con mucha gente, no. También, muy importante, hacerte pruebas si te sientes mal. Si tienes gripa, si tienes síntomas de gripa ahorita, debes de considerarte como si tuvieras COVID-19 hasta no demostrarse lo contrario. Y por último, súper importante, pues tratar de no salir si no es necesario. Tratar de evitar reuniones si puedes evitarlas. Entonces, bueno, pues ahí están las recomendaciones que ya sabemos, los mismos esfuerzos, Eduardo, pero reforzarlos. Pero, Carol, estaríamos en contacto contigo si nos lo permites, conforme vaya avanzando este asunto que mucho nos apena, que esta película ya la hemos visto y no nos la aprendemos todavía, caray. Qué pena que estemos en esas circunstancias, pero bueno, la ventaja es que tenemos a un especialista que nos puede orientar correctamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas un excelente 2022.